Capítulo 3. Después de que Misty llamó a la enfermera negligente, los médicos llegaron poco después. Aquella noche un pánico casi total se apoderó del personal del hospital. Misty, que estaba apoyada en un rincón de la habitación, hizo que una enfermera mayor y más amable se le acercara y amablemente le pidió que se fuera. Estaba en shock y terriblemente confundida. Quizás un poco aterrorizado al mismo tiempo. Ash, mientras estaba despierto, parecía más enfermo que durmiendo. Con tantos médicos hurgando en él y moviendo su cama, ella no estaba del todo convencida de que él no fuera un zombie. Misty estaba a punto de ser escoltada fuera de la habitación por dicha amable enfermera cuando Ash habló de nuevo. Su voz sonaba tranquila y peligrosamente ronca debido a años de cuerdas vocales sin usar. Ella se queda. Ash gimió, hablar creaba una enorme cantidad de dolor. Su ritmo cardíaco se disparó de nuevo. Una enfermera entró corriendo con algunos artículos de un carrito, sosteniendo un tanque de oxígeno portátil mientras otro médico usaba una linterna sobre los ojos de Ash varias veces. Necesitamos llevarlo a la UCI de inmediato. El doctor gruñó, ignorando a Ash mientras se dirigía a su personal. Luego recitó algunas instrucciones más, sobre medicamentos y niveles de oxígeno, mientras una enfermera insertaba una aguja en el antebrazo izquierdo de Ash. La sangre brotó y Misty se estremeció al verlo. Después de haber sido llamada, la amable enfermera regresó para ayudar a su compañera de trabajo, dejando así a Misty parada entre la espada y la pared. Debería irse. Los médicos dijeron que se fueran, pero tan rápido como se lo pidieron, parecieron olvidar su existencia y su atención principal volvió a Ash. El personal del hospital cargó la cama de Ash, quitó los frenos y lo condujo hacia la salida, pasando rápidamente junto a Misty. Ash sacudió la cabeza mientras lo movían, disgustado y confundido, entrando y saliendo de la conciencia. A diferencia de los médicos que estaban trabajando, Misty podía ver el terror total saliendo de sus ojos. Ash no tenía idea de dónde estaba, pero de alguna manera reconoció quién era ella. Se dio cuenta de que a él no le gustaba que lo estuvieran moviendo, dondequiera que estuviera, e incluso intentó sentarse. Pero fue derribado de su propio cuerpo débil y enfermo, lo que provocó vibraciones cuando los médicos lo llevaron rápidamente al ascensor. Misty se quedó en el pasillo como un ciervo ante los faros mientras se lo llevaban en silla de ruedas. Ella solo podía mirar, incapaz de hablar hasta que la expresión de pánico en su rostro se convirtió en una de miedo y traición. Una vez que lo subieron al ascensor, Misty finalmente tuvo el descaro de hablar de nuevo. «Seguiré aquí cuando regreses». Ella gritó, colocando sus manos frente a su boca para que su voz se escuchara. Una vez que las puertas del ascensor se cerraron, se tapó la boca con la mano, pensando que no había nada más que pudiera hacer. Escuchar su llamada tras él, a pesar de que estaba confundido, fue extrañamente reconfortante. Lo último que recordaba era desplomarse en medio de la calle de ese pueblo desconocido, pero incluso eso parecía tan confuso. Misty se veía tan diferente. Le dolía el cuerpo. Las luces del ascensor que había encima le dolían los ojos. Sus pensamientos no podían desenredarse y trató de tocarse la cabeza dolorida, pero descubrió que no podía levantar su propio brazo. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? ¿A dónde fue Serena? ¿Creían que iba a morir? Porque seguro que se siente así. Se sentía como si hubiera estado dormido durante años. Pero eso no pudo haber sido correcto. Ayer mismo ganó otra insignia. Estuvo a punto de ir al campeonato de Liga de Kalos. Levantó la mano como para imponer una pregunta, pero los médicos le habían vendado la mano después del último intento. Honestamente, no estaba muy seguro de tener la fuerza para levantarlo, de todos modos. Necesitas descansar y tomártelo con calma. La misma enfermera mayor que le había dicho a Misty que saliera de la habitación se acercó pesadamente a su rostro, hablando rápidamente. Demasiado rápido, Ash apenas entendió nada de lo que decían. De hecho, todo parecía un poco borroso. Mierda, está codificando, consigue un, y así, se apagó como una luz. La mañana llegó mucho más rápido que la última vez. No se sentía como si estuviera en un vacío oscuro e interminable. No, la mañana llegó como todos los días durante los últimos 10 años de su vida. Los ojos marrones se abrieron con las primeras luces del amanecer ante el sonido de un pitido a su izquierda y el zumbido distante de un tanque de oxígeno. Cuando intentó moverse, sintió ataduras en sus muñecas, pero incluso esas eran demasiado pesadas para levantarlas en ese momento. Sus huesos se sentían demasiado pesados para levantarlos.
A medias, posiblemente drogado, finalmente se obligó a abrir los ojos lo suficiente para tener una vista decente de su entorno. Una habitación blanca y limpia con cortinas azules le devolvía la mirada. Inhaló profundamente y luego exhaló nuevamente, probando la fuerza de sus pulmones. Al menos su cuerpo se sentía mejor hoy que ayer. Aún así, se sentía tan cansado. Giró su cabeza muy lentamente hacia la puerta que estaba ubicada a la izquierda de su cama, y luego hacia el monitor cardíaco y luego hacia la vía intravenosa, que bombeaba una especie de líquido marrón dorado, al lado de un tanque de oxígeno. Arrugando la cara, finalmente pudo sentir las mangueras que le habían presionado en la nariz. Y de repente me picaban como locos. Moviendo su rostro para distorsionar la sensación, sus ojos se cerraron pesadamente, como si no fueran a abrirse de nuevo, y luego, lentamente, los despertó. El tiempo pareció saltar. Por un momento, Ash pensó en gritar, pero un destello de cabello rojo afuera de su puerta mantuvo sus palabras ocultas bajo su lengua. Allí estaba ella otra vez, una Misty rara que se parecía a Misty, pero no lo era Misty. Hizo una mueca mientras ella quedaba a la vista mientras hablaba con la enfermera que Ash recordaba vagamente de ayer. Misty todavía llevaba el traje de ayer, su cabello estaba más desordenado, rizado donde no debería haber estado y anillos negros decoraban la parte inferior de sus ojos. Probablemente no había dormido. Eso era típico de Misty. Ash pensó que parecía mayor, mucho mayor, ¿pero por qué? Él inhaló, y como si pensar en ella le hiciera arder los oídos, ella lo miró y luego casi saltó fuera de su piel mientras empezaba a empujar a la enfermera hacia la habitación de Ash. Una vez que la enfermera se dio cuenta de hacia dónde la empujaban, ella también aceleró el paso. Señora Waterflower, por favor espere afuera, dijo la enfermera mientras daba un paso hacia la habitación y cerraba la puerta. La enfermera rodeó el lado izquierdo de la cama de Ash, donde él la miró con ojos débiles e inquisitivos. Fue gracioso escuchar a Misty llamada por su apellido. Se habría reído si hubiera tenido la energía para hacerlo. ¿Qué está sucediendo?, preguntó finalmente, sintiéndose un poco confuso. Debían haberlo estado llenando de drogas porque su mente se movía en cámara lenta. Le llevaría semanas eliminar completamente esas drogas de su sistema, pensó para sus adentros. La enfermera no respondió, en cambio, un golpe extrañamente familiar fuera de su habitación obligó a sus ojos a volver a la puerta agrietada, donde pudo ver un brillante ojo verde mar asomando. Por primera vez desde que comenzó esta locura, esbozó una suave sonrisa ante las absurdas travesuras de Misty. Su sonrisa casi hizo que su corazón diera un vuelco, se alejó de la puerta en el momento en que sus ojos hicieron contacto y sacó su teléfono mientras avanzaba por el pasillo. Enterrado en lo más profundo de su teléfono había un único nombre que nunca había pronunciado: Delia Ketchum. Misty se lamió los labios vacilante, al no haber ido a su hotel esa noche, terminó durmiendo en la sala de espera del hospital. Tenía los labios secos y sabían a mal café. Tocó con el dedo el nombre de Delia y luego tocó los bordes de su teléfono, tratando de decidir si debía llamar o no. El hospital ya intentó varias veces llamar al número de casa de Delia desde que el niño despertó milagrosamente, pero no pudieron localizar a la mujer. Con los médicos gritando que era un milagro, y su velocidad de recuperación sin precedentes en el campo de la ciencia, los medios de comunicación ya estaban inundando el hospital tratando de hablar con los médicos que hacía solo 2 días habían retirado a Ash del soporte vital. Eran excelentes noticias, transmitidas por el televisor detrás de ella en la sala de espera. Afortunadamente, a los reporteros no se les permitió entrar a la UCI, por lo que Misty se quedó sola, no es que la molestaran de todos modos, y Ash no fue molestado. Aunque no era probable que la historia de Ash Ketchum se extendiera a toda la región por algún tiempo, esperaba que esa fuera la única razón por la que Delia no contestaba su teléfono. Ella no lo sabía todavía. Aún así, Misty pensó que no estaría de más intentarlo, así que presionó el botón de llamada. Después de unos minutos, se encontró con el mismo tono de marcar que recibió el hospital cuando intentaron llamar. Frustrada, Misty se pellizcó el puente de la nariz. Incapaz de entender cómo el hospital permitió que esta mujer desconectara a alguien sin actualizar su información de contacto. Haciendo una mueca, se apartó el teléfono de la cara y presionó el botón de finalizar llamada. Retrocediendo en la fila de la habitación de Ash mientras se cruza de brazos. Miró una vez más y vio que él estaba mirando a la enfermera que intentaba tomar una muestra de sangre y divagaba sobre algo. Claramente no le gustaban las agujas, su rostro estaba arrugado por la incomodidad mientras miraba hacia la ventana.
Si supiera cuántas agujas tuvo en los últimos 10 años, tal vez no pareciera tan aterrorizado. Misty se giró una vez más, colocando sus manos en sus caderas y su teléfono nuevamente en su bolsillo. Se apoyó contra el marco de la puerta fuera de su habitación, con las manos en los bolsillos, esperando pacientemente a que la enfermera terminara su rutina. Cuando la enfermera finalmente salió, lo hizo sacudiendo la cabeza. La acción llamó la atención de Misty y levantó la cabeza hacia la enfermera, que parecía gravemente preocupada. ¿Qué ocurre?, preguntó Misty, con la voz llena de preocupación. La enfermera inhaló y luego le ofreció una dulce sonrisa mientras guiaba a la joven por el pasillo. Señora Waterflower, la forma en que la enfermera se dirigió a ella tan profesionalmente hizo que Misty casi se sintiera como una adulta. Ella esbozó una leve sonrisa mientras la enfermera continuaba. Nunca habíamos visto una recuperación tan rápida. Ya está hablando, tartamudeó, pero sacudió la cabeza, recuperando sus pensamientos. Si decide visitarlo, por favor, no mencione su situación actual. No parece ser consciente de su situación y me gustaría consultar a un médico psiquiátrico para que lo evalúe antes de que se dé la noticia. Este tipo de cosas toman mucho tiempo para sanar. ¿Entiendes? La enfermera habló suavemente, de una manera que calmó el corazón frenético de Misty mientras ponía una mano arrugada sobre el hombro de Misty y sonreía. Misty asintió y le devolvió una leve sonrisa. No era tan tonta como para ir en contra del consejo profesional, y la dulce enfermera no parecía maliciosa. Misty asintió, cuidaré lo que digo. Misty le aseguró antes de que la enfermera sonriera y siguiera su camino con el historial de Ash. Lo más probable es que vaya de camino a hablar con dicho médico. Misty inhaló mientras se giraba, con el corazón acelerado, y empujó la puerta de Ash para abrirla. Él no la notó al principio, el golpe de sus tacones se había convertido simplemente en un ruido de fondo mientras sus párpados caídos encontraban consuelo en la luz que brillaba detrás de las cortinas azules. Incluso en su estado inducido por las drogas, sus ojos estaban llenos de vida y brillo. Parpadeó una vez y luego una expresión de frustración cruzó por su rostro. Observó cómo sus dedos se movían en sus ataduras y luego exhaló, sumando 2 y 2. Con prisa, deslizó su bolso en el suelo junto a la cama de Ash. Él saltó en respuesta mientras ella cruzaba la habitación al trote y luego abrió las cortinas azules con un acto rápido y refrescante. Cuando la luz inundó la lúgubre habitación, exhaló felizmente. El cálido sol contra su piel era casi una sensación extraña que le provocaba un hormigueo en los brazos. Mientras pensaba que era temprano en la mañana, Misty sabía que el sol ya se estaba poniendo nuevamente. Ash había dormido más de 24 horas, con algunos momentos de vigilia que no parecía recordar. Completada su tarea, se giró hacia él y se deslizó en la silla azul al lado derecho de su cama y movió su teléfono entre sus manos nerviosamente. Ash solo pudo sonreírle mientras un silencio incómodo se establecía poco después. Él no quiso hablar primero, no tenía idea de por dónde empezar con su mente tan dispersa como estaba, así que ella frunció los labios y parpadeó con sus largas pestañas. ¿Cómo te sientes?, ella murmuró. Honestamente. Ash intentó reírse y se movió ligeramente debajo de las sábanas. Su voz apenas llegó cuando señaló sus brazos, que habían recuperado algo de su color durante la noche y no parecían tan transparentes. Ella volvió a mirarlo a los ojos, habiéndose sorprendido mirándolo, solo para ver que sus ojos se habían cerrado de nuevo y se habían vuelto a abrir lentamente. Probablemente un efecto secundario de haber estado en coma durante tanto tiempo. Sí, honestamente. Misty asintió, asegurándole. Sorprendentemente, su respuesta llegó rápidamente. Bochornoso. Adolorido. Un poco incómodo, se movió, y Misty solo pudo asumir que se estaba refiriendo al catéter y tuvo que reprimir su propia risa. Ash continuó. Confundido. Súper cansado, y mencioné dolor. Terminó mirándola fijamente, captando nuevamente el color de su rostro por primera vez. Ella esbozó una sonrisa. Eso suena bien. Ofreció con un estremecimiento mientras cruzaba una rodilla sobre la otra. Su cruel respuesta le levantó las cejas. ¿Por qué eres tan bajito? Usualmente eres un hablador. Preguntó escéptico, estirando un poco el cuello para mirar por la ventana. Su cabello cayó detrás de él en ese momento, y ella finalmente se dio cuenta de cuánto había crecido cuando un sonrojo cayó sobre sus mejillas. Se cubrió la cara, humillada. ¿Cómo diablos recordaba con qué frecuencia ella divagaba, despotricaba y continuaba cuando venía de visita?
¿Qué pasaría si recordara todas las cosas raras que ella mencionaría? No, debe haber sido algún recuerdo subconsciente. Ella hizo una mueca y frunció el ceño, devolviendo su atención a él pero sin estar segura de cómo responder. Al darse cuenta de su incomodidad, la observó mientras ella se soltaba el flequillo, dejándolo caer sobre su cara como lo hacía cuando eran niños. Todavía éramos niños. No estaba seguro. Cambiaste tu cabello. Se ve bien. Finalmente logró señalar muy suavemente con el dedo. Me cambio mucho el pelo. Misty se sonrojó, sorprendida de que él recordara cómo se veía. ¿Era posible que lo último que recordara fuera que ella lo abofeteara y luego le robara la bicicleta? Vaya, sería un gran recuerdo repetirlo durante 10 años. Él sonrió, o al menos lo intentó. En realidad pareces una niña. Misty casi se pone de pie de un salto, lista para gritar muchos cambios en 10 años. Pero tuvo que abstenerse de hacerlo. Tambaleándose al final de su asiento, retorció el dobladillo de su blusa blanca entre sus dedos. Eso suele suceder desde que soy niña. Ella gestionó. Cambia de tema, se advirtió a sí misma, entonces, ¿recuerdas algo? Él pareció aturdido por la pregunta y parpadeó un par de veces. Quizás fue una pregunta demasiado personal. Misty no estaba segura. Quizás ni siquiera debería haber preguntado, pero mientras observaba sus ojos recorrer la habitación en la niebla, tragó saliva. ¿Y si no recordaba nada en absoluto? ¿Qué pasaría si simplemente hubiera estado en un vacío oscuro durante años? Ash no podía pensar de inmediato en lo que pasó, su memoria era, en el mejor de los casos, borrosa, pero estaba seguro de que era por el medicamento que le habían inyectado en las venas. Sin embargo, sí sabía que faltaba un elemento muy destacado en su habitación. Y respiró profundamente. Tanto es así que su pecho ceñido pareció elevarse casi 5 centímetros. ¿Dónde está Pikachu? Él cuestionó en lugar de responderle, dejando a Misty fruncir el ceño. Mientras sus ojos recorrían la habitación, la ventana, el pequeño baño y todas las mesas móviles, ella se preguntó si Pikachu era lo último que recordaba. Supuso que eso tendría sentido, ya que él estaba tratando de salvar a dicho Pokémon de una bandada de lanzas durante el accidente. Tu mamá lo tiene. Ella se movió torpemente. Esa fue una respuesta normal y decente, ¿verdad? Ash gruñó en respuesta, como si recién ahora se diera cuenta de que algo andaba mal en toda la situación. Claramente descontento y molesto porque Pikachu se había ido, miró alrededor de la habitación una vez más, buscando algún tipo de momento o fecha, pero cuando no apareció nada, volvió a mirar su única línea de vida, Misty. Ella le devolvió la mirada con esos profundos ojos verde mar. Si su mamá tomó Pikachu, Ash debió haber estado fuera por semanas. Por otra parte, ¿por qué estaría Misty aquí y no su madre? Simplemente no tenía sentido. Entonces, el pánico inundó su sistema. Ojalá no se hubiera perdido los campeonatos. ¿Qué pasa con Clemont? ¿Y Serena? ¿O Bonnie? ¿Me perdí los campeonatos? ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Su repentina sobrecarga de preguntas mientras parpadeaba nerviosamente hizo que Misty se mordiera los labios. Mordió el de abajo y Ash no pasó por alto esa mirada en sus ojos. «¿Oms?» Ella murmuró suavemente, mirándolo dolorosamente. Su cerebro no pareció darse cuenta de inmediato, el desorden salpicado de ira alimentó su siguiente comentario. «Ya sabes, el grupo de personas con el que viajé en Kalos. ¿Los conoces?» Ella se movió en su silla. Esto debe haber sido sobre lo que le advirtió la enfermera. Ella levantó las cejas y trató de mantener una expresión tranquila y pensativa, pero a Ash ya no parecía importarle. Kalos. Su voz, apenas más que un susurro, le hizo estremecerse. Sus palabras lo hirieron físicamente. Como pensamiento posterior, Misty sacudió la cabeza y, como lo haría una madre con un niño, colocó su mano sobre la de él, intentando calmar su enojo. Aunque eso no le gustó. De hecho, eso lo hizo enojar. Sacudió la cabeza. Si tuviera más fuerza, habría arrancado su mano de la de ella en un ataque. Sus oscuras respuestas lo estaban volviendo loco. En lugar de responderle con una respuesta, ella le respondió con más preguntas. No estaba actuando como Misty. Deja de tonterías, Misty. Deja de esquivar mis preguntas. ¿Qué está pasando? Dijo rápidamente, tomando a Misty con la guardia baja. Si bien sus palabras comenzaron siendo poderosas, rápidamente disminuyeron hasta convertirse en una confusión tóxica y preocupante mientras miraba su regazo y sus brazos. No era estúpido, podía ver claramente que algo andaba mal.
Ante su arrebato, ella se recostó y le soltó la mano. Quería echar un vistazo a la puerta y buscar a un médico, sintiéndose un poco nerviosa por su enojo. Pero en lugar de eso, calmó su respiración. Tal vez intentar hablar con él fuera una mala idea después de todo. Pero ella estaba aquí, y en ese momento eso era todo lo que tenía. Aclarándose la garganta recuperó la compostura. Tal vez sea porque quiero saber de ti. Cuéntame qué has estado haciendo. Misty lo intentó. Ante ese comentario, los ojos de Ash se iluminaron como un petardo, y al menos por un breve momento, se olvidó de lo extraño de su situación. O tal vez fueron las drogas y los ocasionales deslices conscientes los que le permitieron perdonarla tan fácilmente por su evasión. Empezó a divagar, aunque lenta y dolorosamente, sobre sus aventuras. De vez en cuando hacía referencias a otras ligas, regiones, Pokémon, personas que no conocería / no debería conocer y que eran oscuras y anormales. Misty tuvo que morderse con fuerza el interior de la mejilla para evitar sentirse mortificada, recordándose a sí misma que este chico había estado en coma durante 10 años. Seguramente había algún tornillo suelto en alguna parte. Ash había creado un mundo completamente nuevo en sus sueños mientras dormía, pero cuanto más hablaba, más se convertía en un mundo del que Misty deseaba haber sido parte. Donde los buenos siempre ganaban y los malos perdían, eran tratados o cometían tonterías. Nadie murió nunca, la gente siempre estuvo feliz y siempre se encontraron soluciones. Lentamente, mientras hablaba sobre el Pokémon del que no debería haber sabido nada, el rostro de Misty pasó del terror a la felicidad, observando la luz en sus ojos mientras hablaba. Al principio ella estaba extasiada de que él fuera capaz de recordar tantos eventos, incluso si no eran reales. Luego, la felicidad desapareció y la preocupación tomó su lugar. Si él pensó que todos estos eventos eran reales, y definitivamente así fue, ¿qué iba a pasar cuando le dijeran la verdad? Mientras pasaba casi una hora, ella se reía cuando se suponía que debía hacerlo. Pero ella no hizo ningún comentario. No quería influir en la idea de que aquellos sueños fueran reales, porque no lo eran, pero tampoco quería condenarlos. Pasó 10 años en su propia mente. ¿Qué otra cosa podría haber hecho aparte de crear un mundo intrincado y detallado? Incluso si era un poco aterrador, estaba segura de que ayudaría simplemente a hablar. A él ni siquiera parecía importarle que ella no tuviera imputación. Alguien llamó a la puerta, llamando su atención hacia la misma vieja enfermera de antes. El que tiene el carácter dulce y las líneas de risa. Lamento acortar su visita, pero necesito programar algunas citas con el señor Ketchum, realizar algunas pruebas y obtener algunas firmas. Dijo en tono hosco mientras miraba a Misty, que estaba recogiendo su bolso del suelo junto a la cama de Ash. Pero primero, ¿podría hablar con usted un momento en el pasillo, señorita Waterflower? Chilló suavemente, llamando la atención de Ash y Misty. La última frunció los labios y se encogió de hombros en señal de acuerdo mientras se despedía rápidamente de Ash y seguía a la enfermera por el pasillo. Por favor, llámame Misty. De lo contrario, me harás sentir como mi madre. Misty murmuró mientras abría la puerta de la habitación de Ash, dejando al chico sonriente mirándola fijamente. Cuando Misty finalmente se giró para mirar a la enfermera, la mirada de intensa preocupación, mezclada con frustración, llamó su atención. Misty podría reflejar esa compostura. Parece que no podemos localizar a ningún miembro de la familia y su contacto de emergencia, bueno, ha fallecido. Misty arqueó la mandíbula ante las palabras de la enfermera, sabiendo a dónde iba esto mientras la enfermera continuaba. El empleado del mostrador dijo que usted fue quien lo trajo hace 10 años, ¿es correcto? Misty asintió. Bueno, podría ser impropio preguntar esto, barajó algunos papeles antes de presentarle a Misty algunos de los resultados de Ash. Lo cual no tenía sentido para el líder del gimnasio. Sé que eres una mujer muy ocupada, pero ¿te sería posible actuar como contacto, al menos hasta que podamos localizar a su madre? Ah, ahí está la petición que Misty pensó con amargura mientras la enfermera hacía referencia a algunos signos vitales importantes en el gráfico de Ash con su bolígrafo, y luego pasaba la página, a lo que Misty sacudió ligeramente la cabeza. Misty no estaba segura de qué decir, así que miró a la enfermera, cuya dulce sonrisa era difícil de rechazar. Sus análisis de sangre, así como los escáneres que tomamos anoche muestran una rápida mejoría en 3 de sus principales procesos cognitivos. Es capaz de hablar y comprender a un ritmo mucho más rápido que otros, bajó la voz, pacientes en coma. ¿Por qué importa? Misty preguntó en voz baja presionando su mano contra el formulario que le habían entregado. Lo miró y luego devolvió el cuaderno a los viejos brazos de la enfermera.
Lo acercó a su pecho y miró a Misty con ojos suplicantes. Señora Waterflower, Misty, por favor. Suplicó la enfermera con urgencia. La transición para alguien en su situación puede ser devastadora tal como es, recuperarse tan rápido como lo es puede ser 2 veces más aterrador. Por lo general, un paciente tardará meses en recuperar su capacidad de hablar, pero como puede ver, parece tener no hay problema. Normalmente, tendríamos meses para buscar a los familiares, pero a este paso, ya es candidato para fisioterapia, y el psicólogo sugiere que tener a alguien familiar cerca para suavizar las cosas sería beneficioso, y pareces estar cerca de él. Misty terminó en sus propios pensamientos con un fuerte suspiro. Misty levantó la mano para silenciar a la enfermera, habiendo escuchado suficiente. Golpeó su talón contra el azulejo blanco mientras se lamía los labios, incapaz de creer la situación en la que acababa de ser puesta. Miró a la enfermera, luego de nuevo al suelo mientras se giraba para caminar de regreso a la habitación de Ash y echar un vistazo a él. En su cama, usaba sus dedos para tirar suavemente de sus muñecas atadas y parecía estar tarareando algo para sí mismo, esperando pacientemente el regreso de la enfermera. Misty pateó la pared al lado de su puerta, asustándolo, pero no antes de poder regresar con la enfermera y quitarle el portapapeles de las manos. Si hubiera sido cualquier otra persona sentada en esa habitación, Misty se habría reído. Pero maldita sea ella y sus instintos maternales. ¿Y si nadie más apareciera? ¿Y si estuviera solo en el mundo? No podría dormir si dejara eso en manos del destino, así que hizo clic en el bolígrafo y suspiró. Está bien, lo haré. Misty refunfuñó, firmando su nombre al final de uno de los formularios antes de que pudiera cambiar de opinión. Si cualquier otra enfermera de este hospital le hubiera preguntado, probablemente se habría marchado. La enfermera sonrió agradecida a la pelirroja, quien trató de parecer indiferente mientras la enfermera verificaba la información de Misty, que podía recitar sin pensar. Esencialmente, a Misty se le pidió que firmara un formulario de autorización debajo del papeleo de Ash. Era la manera que tenía el hospital de garantizar que Ash no pudiera ser intimidado en situaciones en ausencia de sus padres, pero aún así necesitaba atención a la que no podía esperar. Además de permitir llamar a Misty en caso de accidente. Ya que Ash era menor de edad antes de despertar, hasta que se le realizara una evaluación psiquiátrica adecuada, debía ser tratado como tal. Lo que significaba que necesitaba que su familia, o alguien en quien confiara, fuera testigo de todas las firmas que, de otro modo, se le pedía que hiciera. Para hacerlo sentir más cómodo, no es que Misty tuviera ningún control sobre lo que podía o no hacer. Era perfectamente legal ya que ella era la primera persona en el expediente de Ash en el hospital. Sin embargo, no era muy común porque normalmente los familiares regresaban corriendo ante la noticia del despertar familiar. De alguna manera, esa dulce dama, Delia, que Misty conoció hace tantos años, se olvidó de hacerlo. No tienes idea de cuánto ayudaste a acelerar el proceso. La enfermera tranquilizó a Misty, presionando una mano suave sobre su ancho hombro. Misty la despidió. Sí. Empieza. Necesito llamar a mis hermanas y hacerles saber lo santa que soy. Misty murmuró sarcásticamente, sonando un poco molesta mientras caminaba por el pasillo. Por desgracia, eso probablemente se debió a la falta de sueño adecuado durante las últimas 24 horas. Lo que no sabían era que toda su conversación no estaba lo suficientemente lejos de Ash. Escuchó fragmentos y estaba tratando de encajar las piezas en su mente, lo cual parecía difícil considerando la niebla que lo perseguía. ¿Acelerar qué proceso? Pensó para sus adentros, pero no pudo pensar críticamente porque la enfermera entró con una sonrisa radiante. Muy bien, señor Ketchum, ¿está listo para entrar en detalles sobre la fisioterapia? Preguntó, sonando demasiado alegre. Ash tuvo que obligarse a sonreír. ¿Necesitaba fisioterapia? Moviendo los dedos, pensó mentalmente. Sí. Mientras la enfermera buscaba a tientas la información apropiada, hojeando papeles a una velocidad que Ash no podía seguir, Misty regresó silenciosamente a la habitación detrás de la enfermera. Ella se acercó a los pies de su cama con una mirada bastante frustrada. Su postura gritaba que estaba enojada, y Ash miró de reojo el papeleo para evitar su mirada. No es que ella lo estuviera mirando. Mientras la enfermera hablaba sobre terapia, mencionó a un psicólogo al que Ash necesitaba firmar. Aunque tampoco entendía por qué necesitaba eso, la enfermera dijo que era simplemente parte del proceso de recuperación. ¿Eres diestro o zurdo? Preguntó la enfermera, sacando a Ash de su estupor. Claro. Murmuró mientras la enfermera se acercaba y le soltaba el brazo.
Se incorporó rápidamente y sacó un bolígrafo de su bolsillo. Deslizando dicho bolígrafo en los dedos de Ash, que requirió un esfuerzo insoportable para agarrarlo, colocó la hoja junto a él. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, presionó con mucho esfuerzo el bolígrafo contra el borde del papel y consiguió firmar no una, sino 2 veces. Sentía como si tuviera pesas en el brazo y estaba un poco avergonzado por su horrible escritura al final de la página. Intentó no dejar ver cómo se sentía, pero era demasiado consciente de lo grande que era su cuerpo. Qué frágil era su cuerpo. Incluso podía tocar la barandilla de la cama cuando lograba mover el dedo del pie. Era más alto, su voz era más profunda, tan áspera como siempre, pero no como la recordaba. Nada era como lo recordaba. Ahora, ¿estás bien con Misty aquí, testificando como miembro de la familia por el momento? Preguntó la enfermera dulcemente, forzando un pequeño enrojecimiento en el rostro de Ash que pasó desapercibido debido a sus rasgos grises. Claro, supongo. Murmuró torpemente. La enfermera pasó al mismo formulario de autorización que Misty había firmado anteriormente, lo que solo hizo que Ash se sintiera más analfabeto cuando garabateó su nombre encima de su elegante firma. Extraño, recordaba que Misty tenía una firma tosca y desgarbada. La enfermera le arrebató el bolígrafo de los dedos y luego volvió a vendarle la mano con suavidad, para su disgusto. Ella le sonrió. Ahora espera aquí, y un médico te visitará en breve, ¿de acuerdo? Dijo dulcemente, lanzando una breve mirada a Misty cuya expresión no había desaparecido de la frustración estipulada que había allí. No estaba seguro de qué decir para aliviar su mente atribulada. Si bien no estaba del todo junto y no tenía todos los datos, estaba absolutamente seguro de que había estado dormido por un tiempo. Aunque vio las fechas en los papeles, no podía recordar la última vez que las miró, por lo que no tenía idea de si eran exactas o no. ¿Qué tan tonto era eso? Después de compartir una breve mirada con el líder del gimnasio, dejó escapar un fuerte suspiro. Voy a ir y me voy a dar una ducha. Expresó mientras se acercaba a sus cortinas y las cerraba, a lo lejos, podía ver la puesta de sol. ¿No era de mañana? Murmuró, y Misty solo pudo sacudir la cabeza obedientemente mientras le sonreía. Poco después, ella rozó con la mano sus mantas y luego le dio un brusco y derrotado movimiento de cabeza que lo preocupó muchísimo. Descansa un poco. Te veré en la mañana. Ella murmuró de manera extraña mientras salía de su habitación, el golpe distante de sus zapatos indicaba que se había ido de verdad. Pasada la emoción, volvió a mirar por la ventana. Ella solo había cerrado las persianas, para que él todavía pudiera ver algo del cielo. Quizás había dormido todo el día. ¡Qué extraño! Quería presionar su mano contra su frente, pero en las circunstancias actuales no podía. En lugar de eso, cerró los ojos, tratando de alinear sus pensamientos. ¿Dónde estuvo él? ¿Por qué todos parecían tan incómodos con él? ¿Dónde estaba su mamá? ¿Y qué pasó con él? Sus ojos estaban demasiado pesados para abrirlos, pero decidió que la próxima vez que viera a Misty, le preguntaría sobre esto. Pero por ahora, simplemente estaba agotado. Fin del capítulo.